Lo que yo quiero proponer es, digamos, una reflexión sobre el Evangelio de Marcos. Los discípulos, cómo van siguiendo a Jesús. Es interesante, a mí me interesó mucho esto, lo he ido reelaborando durante el tiempo. Y el Evangelio de Marcos es el primero que o se pone por escrito. Y yo digo es simétrico porque tiene 16 capítulos. Y el capítulo 8 es el capítulo central. Después veremos por qué razones es el medio justo, ¿no? Es el primero que se pone por escrito y va a ser la fuente de Mateo y de Lucas. Mateo y Lucas van a tener otra fuente que hasta el día de hoy es desconocida de dónde surgió. Pero quiero ver por qué el discipulado o cómo lo presenta Marcos. Eh, para mí se asemeja mucho a lo que nosotros somos y hacemos e intentamos, ¿no? Eh, por eso vamos a ver que son pocos capítulos, pero muy interesantes. Vamos a abordar entonces el Evangelio de Marcos según una exégesis narrativa. Exégesis significa interpretación. Una exégesis narrativa a través de un género literario de la narración. Y en este itinerario de los discípulos, nosotros nos compararemos como ellos en el seguimiento que ellos están haciendo de Jesús. Ya al comienzo del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17, diríamos que en Marcos comienza la vida pública de Jesús, que se ha dirigido a Galilea y allí comienza a llamar a los discípulos. En el Evangelio de Juan, la vida pública de Jesús empieza según el capítulo 2, en la boda de Caná. Jesús va a la sinagoga de Cafarnaún. Allí hay una serie de acciones de Jesús y ahí comienza a llamar. Llama a Pedro y va a la casa de Pedro. Estas cosas suceden ahí al principio, ¿no? Jesús va a la casa de Pedro, cura a la suegra que estaba enferma, la sana y sana a un endemoniado. Es decir, en esta primera llamada y búsqueda de los apóstoles, ya tiene algunas acciones que estos que recién inician, que recién responden a esta llamada, van como mirando lo que está haciendo Jesús, lo que habla y lo que dice. Ya están en el camino del aprendizaje. Estos primeros discípulos comienzan a ver quién es Jesús. Seguirá siendo un interrogante, pero van a ir viendo de a poco lo que hace Jesús, lo que dice Jesús. Y de algún modo, esto también sucede con nosotros, ¿no? Y sigue sucediendo. Quizás nosotros también podemos plantearnos algunas preguntas sobre quién es este Jesús que nosotros pretendemos seguir. Yo pienso, yo no sé, pero yo pienso. Me parece que muchas veces la gente viene a la misa, escucha las palabras y se va. Yo no sé si después, si alguien le sigue picando y buscando encontrarle significado y sentido, ¿no? Los discípulos han resuelto seguir a Jesús, pero paradójicamente, mientras más cerca están de Jesús, menos entienden a Jesús. La paradoja es una especie de contradicción para explicar algo, ¿no? Hay un poco en toda paradoja hay dos términos que son contrarios. Y en la comparación no dejan de tener cierta confusión acerca de quién lo ha llamado, a pesar de lo que yo creo que esto también nos pasa a nosotros, a muchos. Entonces, primeros momentos para ellos, los enemigos de Jesús, porque esto también se plantea desde el principio. Pedro y los otros, de a poco va llamando, esto no solamente ven a Jesús hacer cosas importantes, sino también ven que ya hay un enfrentamiento de las autoridades con él. Lo buscan para producir altercado, un poco pedir explicación de lo que está haciendo, ¿no? En estos primeros momentos
Para ellos, para los discípulos, los enemigos de Jesús le piden a Jesús que le piden cuenta de lo que está haciendo. Pero Jesús no los deja solo. Él habla por ellos, porque hablará también y habla por nosotros cuando a veces nosotros no sabemos y tenemos que dar respuesta. Pedro, hoy día saludamos a Pedro y Pablo. Pedro dice que tenemos que saber dar respuesta de la palabra de Dios, del Evangelio. Por lo tanto, algo tenemos que saber introducirnos dentro de mí. Que yo estoy hablando de estas cosas y yo creo que todavía nadie sabe. El tema de la mistagogía, lo he dicho muchas veces. Entrar, profundizar en los misterios. Los otros días, la noticia nos hacía saber que un submarino que bajó a ver el Titanic, los restos del Titanic, al final sucumbió y las personas murieron ahí. Digamos, voy a utilizar esta imagen para decir, entrar en la profundidad del misterio y al entrar en la profundidad del misterio, uno puede sentirse deshecho frente al misterio, pero no se puede evitar. Hay que hacerlo. En el capítulo 2, versículos 16 y 17 del Evangelio de Marcos siempre, los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, dijeron a los discípulos, ¿por qué Jesús come con pecadores y publicanos? Los publicanos son los que recaudan dinero para Roma, por lo tanto eran odiados. Si ahora la gente odia tener que pagar impuestos, bueno, esto era para ellos eso, ¿no? ¿Cómo se junta con pecadores y publicanos? Y Jesús, que ha oído, porque lo están cuestionando a los apóstoles, pero Jesús que ha oído dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho no se lo podemos aplicar a Jesús, porque él se juntó, pero no se mezcló. Fue a rescatar a la miseria en el medio de la miseria. Por eso tuvo, perdón, a los apóstoles van a decir, come con pecadores. ¿Eh? Y sin embargo, el médico tiene que ir a donde está el foco de la infección para poderla curar. Los escribas han preguntado a los discípulos acerca del comportamiento de Jesús. Claro, por ahí tampoco nos lo enfrenta a Jesús, sino a los discípulos, a ver y esto todavía recién están empezando. Sin embargo, es Jesús el que habla y responde con esas respuestas que tiene frente a a lo que les están inquiriendo. Quizá también a nosotros nos haya sucedido que diversas personas pregunten haciéndonos cargo a nosotros. Por ejemplo, decir, ¿por qué? A ver, explican, ¿por qué Dios no actúa frente a esta injusticia? ¿Por qué Dios permite que un niño sea violado? ¿Por qué Dios? Y la pregunta. Y como que uno tiene que dar explicaciones de todas estas cosas. Pero cada uno tiene que también ir entrando dentro del misterio. Y bueno, está mal de mi parte, pero decir cómo entrar dentro del misterio significa también, en cierto modo, estoy diciendo, como un desintegrarnos dentro del misterio y la comprensión. ¿Por qué Jesús no hace o no dice ciertas cosas? Por ejemplo, ¿por qué Jesús no ve tal injusticia que nos está pasando? Y muchos no saben responder, o tienen respuestas a lo mejor evasivas, porque no se puede entender el problema. Por eso dice Marco, o digamos en la exégesis esta, los discípulos están cerca de Jesús, como nosotros. Mucha gente viene muy cerca, emocionalmente, pero lejos del modo de pensar, de ver y de actuar de Jesús. Y esto ya lo dijo Isaías, ¿no? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Cuando la gente quiere hacer coincidir mis pensamientos con lo que Dios, siempre Dios va a diferir.
va a disentir. No es tan fácil. Y sin embargo es posible esta relación. Los discípulos están cerca emocionalmente, pero lejos del compromiso, diríamos. Están en una etapa de aprendizaje, nosotros también. Porque la palabra discípulo significa el que está aprendiendo. Apóstol es el que ya da testimonio con lo que sabe. El discípulo es el que está aprendiendo. Nosotros también somos discípulos. Y también tenemos que dar respuesta de la fe que nosotros hemos ido conociendo, profundizando en el misterio. Muchas veces no saben qué decir. Y es entonces cuando Jesús habla por ellos. Miren, hay un modo que Dios habla, que cuando Jesús haciendo así, les envía el Espíritu. Él les recordará y les dirá todo lo que irá sucediendo. Y yo te digo, y yo digo, yo no soy ninguna persona especial, nada, yo soy vulgar. Pero Dios habla a través de mi lenguaje muchas veces. Principalmente cuando yo a veces no he tenido ganas y no tengo ganas de hablar. A veces he ido a hacer algo y me dicen, no te va a hablar nada a la gente, no te van a decir nada. Y cuando estoy en la situación, como dice ese dicho, la palabra te estalla adentro y no la puedo sacar. No hablo yo. Esto también es cierto, ¿no? Dios hablará muchas veces a través nuestro cuando nosotros vamos acercándonos a Él. Él va a hablar. Yo digo con un ejemplo también. Yo estoy con un problema, no lo sé resolver. De pronto hablo con una persona que no tiene nada que ver del problema ni sabe. Pero de pronto esa persona me dice una palabra y me hace, como decimos, me hace caer la ficha. ¿Qué ha sido Dios? Y la persona ni sabe que ha sido un vehículo para que yo entienda algo que me ha estado dando vuelta y no le he encontrado solución. Entonces, ahí también tengo que ver cómo Dios está presente. Vamos a ver, vamos ahora al centro del Evangelio, capítulo 8. Versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 15 al 19. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de... ¿Qué es la levadura? Lo que hincha la masa. ¿Qué es la levadura? El orgullo que nos hincha, nos infla, son muy importantes. Cuídense de ese egoísmo exacerbado. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan, los discípulos. Fíjense, lo están siguiendo a Jesús y están discutiendo entre ellos cosas que Jesús les ha solucionado muchas veces. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten? Porque no tienen pan. ¿Todavía no han comprendido y no entienden? ¿Tienen la mente enceguecida? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? ¿No saben leer, ven las cosas de la vida como Dios? ¿No recuerdan cuántas canastas de sobre recogieron cuando repartí 5 panes y 5.000 personas? Ellos dijeron 12. Y la palabra, el número 12 significa plenitud. Han tenido una experiencia de esto y ahora están discutiendo porque no saben. Dicen, ¿no les pasa a tanta gente? Nosotros también pretendemos seguir a Jesús y también nuestra vista se nubla. Nos cuesta ver y entender a Jesús. No sabemos ver a partir de otras experiencias en donde nos habíamos convencido de que Jesús actuaba claramente en nuestra historia y actúa en la historia. Muchos no saben, no lo entienden, no han percibido. El Evangelio mismo pone ejemplo, ¿no? El que buscaba un tesoro. Si vos no buscas nada, no vas a encontrar nada. Tenés que ponerte en la búsqueda. Y no en una búsqueda afanosa como esto quiero encontrar. Busquen, lo dice el Evangelio, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo que ustedes necesiten se dará por añadidura.
¿Qué es lo que pretendemos cada día desde que empieza el día? ¿No? ¿Qué es lo que buscamos? Solucionar problemas. Todo el mundo tiene, yo también. Lo que está en juego es la identidad de los discípulos y también la identidad de nosotros como cristianos. Y a través de estos relatos nos iremos identificando con ellos en todo aquello que ellos vivieron en ese camino de seguimiento de Jesús. En esta consideración del Evangelio de Marcos hay dos ideas acá que nos van a servir para entender. Marcos utiliza la ceguera y el camino. Digamos, este relato empieza con un ciego y termina con otro ciego. El ciego de Bethsaida y el ciego de Jericó. Y es interesante lo que pasa entre medio de esto. Para seguir a los discípulos y para continuar nosotros mismos el seguimiento de Jesús, estos dos símbolos nos van a ayudar, el camino y la ceguera. La ceguera, porque el tema, a ver, los ciegos que son curados son ciegos, no sordos. Muchos quieren ver, pero la visión viene primero por la audición. Primero tengo que oír y escuchar y entender. Después podré ver. Muchos quieren ver. La ceguera es el itinerario de los discípulos y el nuestro, que va a estar encerrado entre el relato de estos dos ciegos. Y entre un ciego y el otro se establece el camino, entre una ceguera y la otra. Partimos entonces del relato del ciego de Bethsaida, capítulo 8, 22-26. Y culminamos en el ciego de Jericó, 10, 46, 52. Es interesante, cuando termina el relato del ciego de Jericó, hay todo un contexto ahí, viene lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos, Jesús que entra a la ciudad de Jerusalén, que él sabe que va a morir, mientras todos hacen una fiesta, y es una fiesta. Bethsaida y Jericó son dos poblados que por ahí se les llama ciudad, pueden ser también aldea. Y esto es importante tenerlo presente. En este camino que vamos a emprender, iremos descubriendo la conducta de los discípulos, en la que también nos iremos mirando nosotros, cómo pretendemos seguir a Jesús. Bethsaida es una aldea junto al lago de gente. A mí me importa, acá no lo puedo hacer, pero a mí me importa mucho ver los mapas. Nos ayuda mucho ver los mapas para saber dónde están los lugares. Bethsaida es una aldea junto al lago de Genesaret, con todo lo que significa tener un lago cerca. Es la patria de Felipe, de Andrés y de Simón. Es una región pagana. No son, digamos, no son israelitas que tienen fe en Israel, no. Inclusive fue maldecida por Jesús, Bethsaida, a causa de la impenitencia, no penitencia y por la falta de fe de esta gente. Los rodea un poco de desierto, porque hay muchas partes donde hay mucho desierto también. Y probablemente fue el lugar donde se realizó la multiplicación de los panes, probable, no se sabe, aunque esto no es tan seguro. Pero, ¿qué fue Jericó? Esta ciudad situada, ahora estoy hablando de Jericó, no de Bethsaida. Jericó parece que es una ciudad, yo no conozco, no sé nada, pero todo lo que yo he leído, he buscado, es como a ver, para decirlo con una comparación mala, es como Carlos Paz para los cordobeses y para mucha gente. Carlos Paz, que el clima de Carlos Paz no es para palmera, pero han puesto palmera. Arriba en la sierra, hay muchas zonas de palmerales grandes. Ahora, y entonces yo pongo para que nosotros entendamos esto, ¿no? Jericó sería como Carlos Paz, un lugar de turismo, por supuesto que no con lo que tiene todo Carlos Paz ahora, un lugar donde creo 30 kilómetros de Jerusalén, parece que ahí vivía gente bien. Para decirlo con un ejemplo mal tomado, lugar de country, no existían los country entonces, pero
para que tengamos una idea nosotros. Y es interesante porque esto va a tener un peso después cuando veamos lo del ciego. Y el camino es el camino, el que va de Betsaida a Jericó. Allí, en este camino, que son pocos capítulos, Jesús va enseñando, va impartiendo la enseñanza para el grupo de los 12 y para nosotros aquí y ahora. Para ello tenemos que tomar nota de todo lo que irá sucediendo por el camino y que nosotros también pretendemos seguir. Jesús se reveló como Hijo del Hombre. Este es un título mesiánico. Con esta identificación, Jesús desestima y desalienta aquella expectativa judaica y de los pueblos paganos que pretendían esperar un Mesías superior a un hombre, una especie de superhombre. Esto va a aparecer en el ciego de Jericó, el tema de el ciego, no, bueno, me voy a adelantar, pero el ciego de Jericó le grita, el ciego grita y le dice, Jesús, hijo de... Acá no voy a tratar el tema, pero hijo de David es un título mesiánico. Hay varios títulos mesiánicos. Pero yo voy a llegar a eso. Otra expresión usada por Marco es ponerse de pie. En el Evangelio vamos a encontrar esto. Ponerse, ¿qué significa ponerse de pie? Resucitar. A la suegra de Pedro, al tal principio del Evangelio de Marco, a la suegra de Pedro va a visitarla, está enferma con fiebre, la tomó de la mano, la puso de pie. Esto es importante. Ponerse de pie no solamente le ha cuidado, ponerse de pie quiere decir ponerse al servicio. Todo aquel que ha sido curado y ha sido sanado tiene que estar al servicio. Y eso es lo que va a hacer la suegra de Pedro. Todo aquel que Dios pone en pie, en la situación que cada uno esté, es comenzar de nuevo y ponerse al servicio, no solamente de la fe, sino también de las cosas que nos van requiriendo. Levantarse, porque va a haber casos donde lo tomó de la mano y lo levantó, ¿no? Resucitar. La primera persona a ser puesta de pie es la suegra de Pedro. Marcos 1, 29, 31. Otra palabra que usa Marcos es la casa. Si usted lee, van a ver que dice, y llegaron a la casa, no dice qué casa es. La casa es el grupo de los 12, esta es la nueva casa. No un edificio, el grupo de los 12. La iglesia que está en el comienzo. Por eso el Marco, cuando vean, dice, y llegaron a casa, los invitó a la casa, salieron de la casa. Esta es la nueva comunidad, no es un edificio. Eso significa la nueva familia que luego se expresará en la iglesia. Jesús, y entonces acá hay Jesús se puso de pie en la casa, en la casa, a la suegra de Pedro, que estaba postrada, y la primera actitud de esta mujer es la del servicio. Él la tomó de la mano, la fiebre cesó y ella se puso a servirlo. Jesús quiere que quien haya sido sanado, curado de la enfermedad física o espiritual, sanado de su limitación, se ponga al servicio de la verdad también, de la causa del reino. La curación de una persona, es decir, la restitución de la salud de alguien, se extiende a todos los que se acercan con fe a Jesús, el Maestro. ¿Por qué todos los buscan? ¿Porque hace milagros o porque quieren seguirlo a Él? Yo primero, el milagro, digo, yo no voy tras los milagros. Y a mí me interesa mucho el Evangelio de Juan, que no habla de milagros. En las bodas de Caná, la multiplicación no dice de milagros, habla de signos. En las bodas de Caná dice, este es el primer signo que hizo Jesús. El Evangelio de Juan habla de signos. El milagro, a ver, voy a tratar de explicar. El milagro, Dios actúa de una forma extraordinaria y los hombres miramos, nada más, pues no podemos hacer nada. En cambio, en el signo, Dios permite que yo vaya descubriendo y dilucidando
y entendiendo en las cosas que van sucediendo cómo Dios está presente. El signo me mueve, me hace que yo me involucre. El milagro me queda sin hacer nada. Por eso me parece que es interesante el tema del signo. Jesús quiere que quien haya sido sanado, curado de la enfermedad, se ponga al servicio de la causa del reino. La curación de la persona es la restitución de la salud. Y entonces también podemos preguntarnos, ¿por qué lo buscan? ¿Para sanar solamente? Está el caso de aquellos 10 leprosos que le gritaron a Jesús que lo querían salvar, ¿verdad? Y Jesús le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? Porque los sacerdotes tenían la responsabilidad de, si alguien estaba curado, podía permitirse que vuelvan a integrarse a la comunidad. Sí, en el caso de los leprosos, si no estaban curados, tenían que vivir aparte, como hasta el día de hoy viven aparte por la gravedad de la enfermedad. 10 vinieron, le gritaron a Jesús, vayan a presentar, y en el camino quedaron curados. Solo uno volvió, no era un hebreo, era un samaritano. Y Jesús pregunta, ojo que esa pregunta de Jesús sigue vigente ahora. ¿Y los otros a dónde están? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Y los que hicieron la comunión este año dónde están? ¿Y los que se confirmaron dónde están? ¿Y los que se casaron por la iglesia dónde están? ¿Y de cuántos Jesús seguiría preguntando ahora? Jesús sabe que todo entusiasmo basado solo en los milagros y en las bendiciones que se buscan y que no comprometen con el proyecto de seguir a Jesús por el camino. Estas cosas falsean la misión y en el fondo no se busca el reino de Dios y su justicia, sino un bien personal y temporal, lo que yo apetezco ahora. Ponerse en pie es la actitud para asumir una vocación de servicio. La palabra diaconía, diácono, hay una orden de los sacerdotes que es diácono. Diácono es el primer orden sacerdotal. Usan la historia cruzada, el diácono no puede celebrar misa, pero tiene otras cosas. El diácono es el primer, y diácono significa servicio. La diaconía es servicio. Diría yo que Jesús fue diácono también, porque estuvo permanentemente al servicio y ejerció verdaderamente el sacerdocio cuando es en la pasión, cuando es crucificado, muerto en la cruz. La diaconía es un servicio, una especie de servidumbre. Claro, hablar de servidumbre muchos se pueden ofender, pero es eso, ponerse... Cuando Jesús se saca el manto en la última cena, Evangelio de Juan, cuando Jesús saca el manto, ya eso lo vamos a ver en el cielo de Jericó. El manto es signo de autoridad y de seguridad. Por eso por ahí en la bienaventuranza Jesús dice, si te piden el manto, dale también la túnica. Si te piden tu seguridad, hasta eso tienes que darle. Porque tu seguridad no son esas cosas, es Dios mismo. Jesús entonces, cuando en la última cena del Evangelio de Juan, se quitó se quitó toda autoridad y se arrodilló y se puso en el lugar de los sirvientes que eran... A ver, cuando un hebreo llegaba a su casa a una visita, el sirviente de la casa le lavaba los pies como signo de bienvenida. Cuando viene una visita a la casa de nosotros, le ofrecemos un mate. Son modos distintos de recibir a alguien. Entonces Jesús se puso de rodillas y empezó a lavarle. Le lavó, le secó y le besó los pies. Y les dijo, ustedes me dicen maestro y señor, y soy maestro y señor. Y si yo que soy maestro y señor no he tenido problema en arrodillarme delante de ustedes, ustedes deben hacer lo mismo. Es lo que nosotros no hacemos. Ah, que me venga a pedir perdón. Que venga y se arrodille delante de mí. Me pongo en el pedestal. No es el camino. El tema del camino, este camino no se identifica con ningún camino que no sea
sino el seguimiento de Jesús. En el hecho de caminar, sí, de ahora hablo del hecho de caminar mismo. En el hecho de caminar estamos rompiendo una resistencia que tiene que movilizarse, ¿no? Una resistencia propia que hay que vencer. Cuando voy caminando, para los discípulos y para nosotros consiste en no comprometernos las palabras y los gestos de Jesús. También hay una resistencia en este caminar, en el seguimiento de Jesús. Se trata, porque aparece esto, se trata como de volver atrás de nuevo. Por ejemplo, cuando los hebreos fueron rescatados de Egipto. Ojo, que esto es también importante. Tantos quieren ser libres. Bueno, fueron libres. Cuando fueron libres empezaron a ver que no les convenía esa libertad y preferían mirar la esclavitud. Eso pasó y ese sigue pasando. Y lo digo con un ejemplo más práctico. Viene alguien y se confía, si no me hubiera confesado las cosas que diría, por ejemplo. No sabemos vivir la libertad. Y esto también pasa con nosotros. Jesús trata que ellos comprendan y capten el sentido de la enseñanza. Y de este modo vayan asumiendo que en definitiva el camino no es otro que el camino de la cruz. Ojalá lo entendamos. Y por eso se nos hace difícil. Además, Jesús les enseña a los discípulos y a nosotros acerca del sentido del fracaso. Porque es precisamente allí, en el fracaso, donde se revela el signo de Dios. En el fracaso, cuando soy incapaz de todo, Él es capaz de todo. Cuando soy incapaz, Él puede hacer. Mientras yo soy capaz, creo que yo soy. Por eso en el camino de la vida espiritual, eso de vaciarse uno mismo, no es fácil nada de esto, vaciarse uno mismo para que Él vaya ocupando los lugares que voy dejando. Mi egoísmo. Y entonces, todos estos son modos de morir también. Y si uno ve que una persona muere y los otros lloran, y cuando mi egoísmo es reducido, también yo lloro por dentro y por fuera. Y sin embargo, es lo que me va a sostener y me va a levantar de esa miseria. El camino de las cosas que falsean la misión no buscan el reino de Dios. Porque es preciso que allí donde se revela Dios, en ese aparente fracaso de la luz, entendamos el sentido. Bueno, y diría acá, empezaría lo del ciego de Zaida, o que sería el primer, pero yo diría que ya estamos en la hora. Así que esto ya lo dejaría para el próximo encuentro. Que el Señor, como siempre, que el Señor nos bendiga y les ayude a integrar todo este conocimiento en la vida, tratando de cómo ¿cómo se dice? Como dicen los espirituales, ir masticando. Ir masticando de a poco, como dice que la vaca vuelve y vuelve a masticar estas cosas para que se vayan integrando a uno mismo. ¿Verdad? Y el Señor que está presente y que nos acompaña y que quiere ayudarnos al seguimiento, les ayude y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias.